vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Especiales radiográficas. Porque estabas conmigo, todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras, pero por lo que más. Vamos a fondo, vamos a la verdad económica. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. La industria, el motor económico de la Argentina, ¿cómo está en la actualidad? Habla con el viento y se rompe. Yo te prometí hacer deporte, pero Una realización conjunta de Radiográfica y Sindical Federal, con el aporte del área periodística de la emisora. y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Todo lo demás también. Puedo resumir un poco, porque todo lo En los controles, Julián Pelliza. Nos ayuda en la producción, Ale Vargas. En la idea y realización, Leonardo Martín. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Les habla Gabriel Fernández. Esta es la 89.3. Y así arrancamos, con una voz autorizada. Vamos con un hombre de la dirección de la Federación Gráfica Bonaerense. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Estamos acá para dar lo que hay que dar. Le damos la bienvenida a Juan Lidwiller, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores. ¿Qué tal, Juan? Te saluda Gabriel Fernández. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí a mi lado está Leonardo Martín. Primera pregunta. ¿Qué tal, Juan? Bueno, ¿Qué tal? sabemos que estás siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, más allá de ser parte de un gremio industrial como es la Federación Gráfica Bonaerense. Bueno, para empezar, ¿cómo ves este año? ¿Cómo está atravesando, en este caso, el gremio gráfico este 2016 en lo que tiene que ver con la industria? ¿Y cuáles son las perspectivas que ustedes están viendo? Sí, este ha sido un año muy duro para nosotros y vemos señales muy preocupantes. Hoy por hoy la industria gráfica está trabajando a un 54% de su capacidad instalada, digamos. O sea que es bajo, es muy bajo. Nosotros ya estamos viendo con problemas de empleo, vemos que hay las empresas aparte hay poco trabajo y encima se están estoqueando, o sea que a futuro va a ser más problema, ¿no? Así que vemos por delante un panorama complicado. Ya tenemos algunos despidos, no masivos, pero tenemos despidos, reducción de trabajadores, a empresas que han adelantado las vacaciones, alguna suspensión, llaman a las empresas para saber si pueden reducir el horario de trabajo, así que no es un buen momento, digamos. ¿Esto a qué se debe, Juan? Vamos a charlar para un público que tal vez esté reflexionando alrededor del proceso económico en la Argentina. Hay quienes dicen, a través de la propaganda, es la herencia del gobierno anterior, y hay quienes dicen, no, son las medidas que ha adoptado esta gestión. ¿Cuál es tu opinión? No, son medidas que se han adoptado muy recientemente, o sea, en esta gestión, a los 20 días de asumir el gobierno de Macri, el ministro de Cultura, que es un ex gerente de la editorial multinacional más grande del mundo, que es Random House, ¿sí? A los 20 días él abre la importación de libros, por ejemplo, ¿sí?
y eso golpea en los talleres nuestros. Hoy en día tenemos encuadernaciones chiquitas que están cerrando, ¿sí? Claro. Y junto con la importación, lo que también se ve es la caída muy grande en general del consumo. Hay una recesión muy grande en el país, que hay poco consumo, los libros por ahí no es la primera necesidad que una familia va a comprar, entonces se siente. Y además, el Estado antes que promovía la lectura, que promovía la educación, mandaba a hacer 10 millones de libros anuales para repartir entre los estudiantes, este año nos mandó a hacer 1. Así que todo eso impacta fuerte en la industria gráfica. Pero esto que acabas de mencionar es brutal. A ver, por un lado está la apertura de importaciones. Ahora, en la determinación estatal, porque una de las grandes batallas del último decenio fue lograr que el Estado compre libros argentinos para distribuir en las escuelas. ¿No han mandado a hacer libros? No, ninguno, pero cero, o sea, cero. Te pasamos de 10 millones fuerte. A cero. Es muy fuerte, sí. Y esto se siente. Por otro lado, te quiero aclarar que la industria gráfica no solamente es la parte, digamos, del libro editorial. La otra parte está muy ligada a todo lo que es el packaging, entonces, sea el envoltorio de alimentos, de perfumería, de artículos de limpieza, ¿no? Y esto también, ¿qué está pasando ahora? Empieza la ola importadora y, por ejemplo, Arcor ya no hace el bono en Argentina, lo hace en Brasil. Y ya lo trae con el envoltorio de Brasil y la cajita de Brasil. Sedal trae el champú de Brasil, entonces las etiquetas que hacíamos acá los gráficos ya no se hacen porque ya vienen de Brasil, y así los cubitos de Nor Suiza, y así un montón de productos, y como que es una compuerta que se abre y cada vez está más, que va entrando más y más, entonces impacta en toda la industria también, porque nosotros somos un gremio, una actividad industrial que está muy ligado al mercado interno. Juan, y en cuanto a CGT, ¿cuál ves y cuál es tu opinión de la reacción que está teniendo, ¿no? Porque además pensemos que en el triunvirato, por ejemplo, no hay ninguna figura que provenga del mundo industrial. No hay ningún gremio industrial en el triunvirato, no es cierto. Sí hay una Secretaría de Producción, que la encabeza Rodolfo Daer, de Alimentación, que también es un gremio que está afectado por esto, ¿no? Y esta Secretaría está funcionando, nosotros nos han convocado y hemos ido nosotros, junto con otros gremios que somos de la CGT y también de la Corriente Federal de Trabajadores, ¿no? Y en realidad la situación de nosotros, de los metalúrgicos, todo, es muy parecida. Yo el otro día en la reunión planteé que con este escenario hay muchos empresarios que dicen nosotros estamos aguantando hasta ahora, muchas pymes estamos aguantando, no queremos pedir, o hemos adelantado vacaciones, pero si esto no arranca el año que viene, en marzo, vamos a hacer el ajuste, ¿viste? Y miréis, dicen lo mismo las metalúrgicas y todo lo de los textiles y todo lo demás. Es la misma preocupación. Yo lo que te podría decir es que con la CGT de esta Secretaría, el diagnóstico lo compartimos con la conducción de la CGT, tiene un diagnóstico muy bueno, incluso participan equipos técnicos muy capacitados, como la gente como Trota, de la UMED, todo lo demás, ¿no? Por ahí lo que diferimos después es en cómo enfrentamos esto. Nosotros desde la Corriente de Trabajadores hemos planteado que hay que salir a enfrentar al gobierno con estos planes, a pedir que un cambio de política económica, a suspender los despidos hasta que esto no mejore, sí, incluso planteando un plan de acción y un paro. La CGT, como todos ustedes saben, tiene otra metodología que nosotros no coincidimos totalmente, que es ir a una mesa de diálogo. El diálogo en sí no está mal, pero cuando en el diálogo, la agenda del diálogo son los 8 puntos del plan de producción nacional del gobierno, y no es la agenda de los trabajadores, como que no va a salir mucho bueno para los trabajadores de ahí, ¿no? Es decisivo lo que estás señalando, y le aclaramos a la gente que cuando Juan Lidwiller habla de prácticamente la mitad de la producción, está hablando también, a ver Juan, corregime si no es así, de despidos, de suspensiones, es decir, de menor presencia de mano de obra en la realización del producto. No, por supuesto, o sea, está claro que nunca la industria funciona al 100%, funciona al 80%, por el hoy estamos en el 54%, ¿no? Pero es una caída muy grande, y esto está un puesto de trabajo, que en el caso de esto no es masivo todavía, pero vemos que para el año que viene tenemos un panorama bastante preocupante.
Juan, y esta semana, corregime también si me equivoco, hubo una reunión con las pymes, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de un frente común allí, de intentar establecer políticas comunes con aquellos sectores que representan a las pequeñas y medianas empresas, industrias más precisamente? Sí, o sea, porque con las pymes se coincide también el diagnóstico, lo que está pasando en el país, en cuáles deberían ser las respuestas, hay coincidencias. Todavía no hay un plan de acción para enfrentar esto, digamos, totalmente consensuado. Esto es lo que nosotros enfatizamos mucho desde la Corriente Federal de Trabajadores, que hay que ponerse de acuerdo en un programa de movimiento obrero y un programa de país, qué país queremos, ¿no? Y a partir de ahí unificarse, porque nosotros cuando nos sentamos con la pequeña y mediana industria coincidimos en el diagnóstico que está pasando en el país, ¿sí? Le falta un plan de acción para salir a enfrentar esto y de alguna forma lograr que se modifiquen y se tomen medidas que paren estos despidos, estos achiques del mercado interno, ¿no? Desde la Corriente Federal tenés un panorama de muchos gremios. ¿Pensás que esta es una situación extendida a los distintos sectores laborales o estamos hablando de un puñado de segmentos? ¿Pensás que esto tiene que ver con el conjunto del movimiento obrero? Sí, en la Corte Federal están los curtidores, están los molineros, hay varios gremios industriales, están los de la leche, hay varios gremios industriales que nos pasa lo mismo. Pero yo también hablo con los compañeros de la UOM de Capital y le está pasando lo mismo, tienen la misma situación que nosotros, que algunos hasta están más golpeados que nosotros, ¿no? por las características, ¿no? Por ejemplo, la UOM enfrenta ahora el tema de la apertura de la electrónica, las computadoras, todo eso, que golpea en Tierra del Fuego, pero también golpea mucho el Capital Federal. Sí, nos consta porque realizamos una producción especial aquí con las distintas seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica y el cuadro de situación era semejante al que vos estás señalando. Hablaban aproximadamente de un 50% de reducción en la producción. Creo que es un dato relevante a la hora de entender que estamos hablando de la matriz económica argentina, la industria, la creación de trabajo, la creación de riqueza. Sí, totalmente, y es un modelo país, o sea, ahí cuando te plantean el modelo australiano, otros modelos así de crecimiento, es un modelo que le pone el énfasis en el agro, en la minería y en los servicios, ¿no? Pero con ese modelo en Argentina cobramos 20 millones de argentinos, ¿no? Claro. O sea, claramente está planteado en esos términos y esto es lo importante o lo grave de lo que está ocurriendo, porque es un modelo agroexportador donde la industria no tiene sentido, importamos todo de afuera y realmente hay millones de argentinos que quedan al margen de eso. Muchas fichas, tanto de la Federación como de la Corriente, puestas en las próximas movilizaciones, Juan. La idea es, junto a los trabajadores desempleados y las cooperativas, que el movimiento obrero llene las calles para brindar la imagen pública de su malestar. Sí, esta es la idea. Nosotros el 18 ahora vamos a movilizar con los movimientos sociales, con las cooperativas, con la economía popular, porque también son trabajadores y que también se ven golpeados por esto, porque esto se ha dicho muchas veces, donde despiden a un trabajador blanco, formal, hay 2 o 3 o 4 informales también que están despedidos también, ¿no? O sea, que esto golpea a todos y somos todos trabajadores. Por eso nosotros el 18 estamos movilizando por la emergencia social, también por la emergencia laboral, insistiendo con nuestro planteo que se suspendan los despidos, como esa ley que votó el Congreso y que Macri la vetó. Nos seguimos levantando esas banderas. Juan Lidwiller, muchísimas gracias por estar en La Gráfica. Te mandamos un fuerte abrazo desde el estudio Patrick Rice. Bueno, saludos a todos los compañeros. Muchas gracias. Abrazo, Juan. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Esta realización de Radiográfica y Sindical Federal sale al aire por la 89.3 y por AM770 Radio Cooperativa. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el
4116-2848, Facebook La Señal Medio, Sindical Federal Radiográfica Personal. En una noche como hoy, fuego vaga tu alma en celo, es su trampa el cazador, sereno va a estar. Saludos, Cari Miusca, Emiliano Vidal, Gustavo Ramírez, Mario Sadras, Lucas Molinari, Martín Bravo, Karina Saldívar, Roque Russo, Andrés Martín, Alejandra Palacios, Siendo tan feliz, a su mal me he acostumbrado. Camila Osorio Domecq, Luisa Fernández Muro, un fuerte abrazo, Mariano Iñiguez, Martín Bravo, Héctor Ariel Páez. Dejaremos el dolor. La idea aquí, Leo, es meter la mirada a fondo, ¿no? Agudizar la discusión económica, centrarla sobre la producción. No porque desdeñemos otras áreas. De hecho, la generación de materias primas es para la Argentina históricamente importante. Pero el valor agregado es lo que le brinda la perspectiva a una nación de crecer industrialmente, de desarrollarse tecnológicamente y, en definitiva, de ganar más dinero, en concreto, tanto a la hora de desarrollar el mercado interno como en las exportaciones. Porque es cierto que históricamente Argentina tiene esta ventaja comparativa en lo que tiene que ver con el agro, pero si industrializamos solo el agro, vamos a suponer, ni siquiera así alcanza para más de 40 millones de argentinos. Entonces, de ahí viene y radica la importancia de la industrialización del país, de una industrialización que evidentemente había tocado límites en el anterior gobierno, pero que, digamos, la decisión que tomaron a partir del macrismo fue destruir la industria, cuando en realidad es lo que vos señalabas, una fuente de valor, una fuente además de trabajo para miles de argentinos. Y hay una cuestión que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores, que es con una situación de mayores niveles de empleo cercanos al pleno empleo, digamos, más allá que no sean tan así, lo que hace es correr, digamos, el valor de los salarios o correr, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Porque lo que eleva es su capacidad de negociación. Ahora, si tenemos una desindustrialización, como ya nos pasó durante los años 90, a lo que vamos es a tasa de desempleo más alta, y a lo que vamos es a salarios más bajos y a menor capacidad, en este caso, de las organizaciones sindicales para defender los puestos de trabajo y el poder adquisitivo. Todos los indicadores interanuales de desarrollo industrial están a la baja en la República Argentina. De eso no se discute, no se habla públicamente, no hay información en los medios, salvo en los especializados. Aquí tenemos Ámbito, por ejemplo, por abajo, donde no hay lugar a las grandes campañas porque tiene que dar indicadores. Ahí, si se rasca, se puede ver lo que pasa. Pero claro, el gran público lo que está observando es una serie de campañas jurídico-mediáticas que no guardan relación con el debate profundo sobre el decurso de la República Argentina. Es que todas las cifras que en la economía nacional en este 2016 quizá no han caído son las que decíamos, la extracción de materias primas, básicamente el agro. Ahora, todo lo que tiene que ver con producción industrial, saliendo de lo ligado al agro, está en pleno y en retroceso, ¿no? Y eso es preocupante porque ya se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo a lo largo de este 2016, y si la perspectiva no mejora de cara al 2017, bueno, muy probablemente tengamos muchos más despidos porque, lo mencionaba recién Juan, muchas pymes, muchas pequeñas empresas aguantan. Pero bueno, el límite a veces tiene, digamos, encuentra justamente, valga la redundancia, un límite, ¿no? Porque, digamos, una pequeña empresa, ¿cuánto puede sostener una caída en el mercado interno, apertura de importaciones? Bueno, y esto lamentablemente se traduce en despidos. El tema es, veremos qué pasa y qué sucede con las políticas del actual gobierno nacional, pero no parecen que vayan a cambiar. Especial, radiográfica. Y vale considerar el entorno económico.
Sí. Tenés, por un lado, unas dificultades en las commodities, en los precios internacionales. Por otro, un alto nivel de endeudamiento de la República Argentina sin necesidad, es decir, un forzamiento del endeudamiento. Luego una caída de los bonos que condicionan el endeudamiento. Y con posterioridad, la apertura de importaciones, Sí, que rebaja la capacidad productiva por una cuestión de precios, pero también la caída en el poder adquisitivo promedio, lo cual hace más lenta la dinámica del proceso adquisición, compra, venta y por lo tanto producción industrial. Son todos elementos que están ligados entre sí a la hora de deteriorar la industria nacional. Y te agrego un dato más, la crisis internacional, la baja del comercio internacional y la crisis profunda que atraviesa Brasil, ¿no? Que la está sintiendo muy fuerte el sector automotriz, que exportaba en gran cantidad hacia el mercado brasileño. Bueno, todo ese combo genera una situación explosiva. Hasta el 2015 estaban el gobierno nacional, digamos, allí alimentando el mercado interno y protegiendo a la industria. A veces forzando tema, a ver, con dólar, interviniendo en los conflictos para evitar despidos, pero cuidando el mercado interno y cuidando la producción nacional. Bueno, hoy lo que vemos es algo totalmente distinto, ¿no? Un mercado interno, una producción nacional que queda a la deriva y que la perspectiva realmente, si no hay un cambio fuerte, digamos, es mala, es realmente mala. Cuando cubren, junto con Lautaro, en Sindical Federal, en los distintos gremios, a diferencia de lo que estamos señalando que sucede en las grandes portadas de los medios más importantes, ¿se habla de esto? ¿Los sindicalistas están charlando de esta situación? ¿Entre ellos están intercambiando datos sobre la realidad económico-social argentina? Mirá, sí. Y el diagnóstico, a ver, dentro del espectro sindical, La Corriente quizá fue el primer espacio que lo plantea muy abiertamente y que está pidiendo un plan de acción, un paro de 24 horas, empezar a marcarle la cancha mucho más activamente al gobierno nacional. Pero vos escuchás, digamos, la palabra de dirigentes de que hoy están en el triunvirato u otros dirigentes del MASA, y el diagnóstico es común, digamos, el diagnóstico es: estas políticas son malas para los trabajadores, generan desindustrialización, generan desempleo, generan pérdida de poder adquisitivo, pero no se traduce esto en acción. En ese sentido, el único sector gremial que está claramente, digamos, peleando contra esto y diciendo, bueno, tenemos que ir contra esas políticas, es La Corriente. El resto hasta ahora se queda en el diagnóstico y no mucho más. Lo que pasa es que después, en lo que es el mundo sindical, bueno, obviamente necesitas unidad y necesitas fortaleza que te da, digamos, la CGT. Bueno, esa es la lucha y esa es, digamos, el intríngulis político que me parece se presenta de cara al futuro próximo. Los amigos siguen dejando sus saludos y algunos con humor se toman el proceso vigente. Juan José Urdinola, por ejemplo, dice que ya con los 83.000 pesos de Pinedo no se puede vivir. También entre qué se creyeron que podían comprar celulares de última generación. Esto de los 83.000 pesos, digamos, hay voces, podríamos decirlo entre comillas, sinceras del gobierno, que le dicen a la gente, olvídense del consumo. Bueno, es que lo dijeron hace rato eso, ya, digamos, después de ganar las elecciones, al poco tiempo empezaron con eso. Bueno, hay otro tema, vos me hablabas recién de el consumo. Se tomó una decisión días atrás que a partir de marzo, por ejemplo, computadoras, tablets, no paguen más un arancel que se pagaban aquellos productos importados del 35%, ¿no? Bueno, el tema es, perfecto, el consumidor mañana va a pagar una computadora un poco más barata, pero cuando todo ese proceso termina de dar la vuelta, termina inevitablemente, si esta apertura de importaciones, baja de aranceles, termina en el empleo y termina en los salarios, digamos, porque vos, cuando pase esto en marzo, una totalidad, claro, muchos se van a poner contentos. Ah, no, bueno, compré la tablet y la compré a un precio más accesible. Compré la computadora a un precio más accesible. Ahora, bueno, esto cuando termina de dar la vuelta, la terminás pagando por otro lado. Saludos, Mara Rivera, del Sindicato de Energía, la gente de Avenida del Trabajo, desde Córdoba, Ariel Martínez, muchas gracias por estar escuchando este especial en La Gráfica. Después de la pausa, fíjese con quién vamos a hablar y los datos que vamos a ofrecer. ...18:33...
vivo, tarde, noche del viernes. En diferido, puede escucharlo fin de semana, 89.3 AM 770. Emilio de Nazareno, el Papa Francisco, descargó todas las balas de plata estocadas al corazón mismo del capitalismo. Seguimos en el especial Industria realizado por el área periodística y las tiras de Radiográfica, 89.3 AM 770. Está Julián Pelliza, está Ale Vargas en la producción. Aquí a Leonardo Martín observando los datos, las estadísticas. Les habla Gabriel Fernández y ya vamos a una nueva comunicación. Bueno, ya estamos en comunicación. En este caso recién teníamos la palabra de alguien que vive activamente desde los gremios, de la producción cotidiana. Ahora vamos a ver otra mirada, la mirada de un economista. Estoy hablando de Pablo Chena, ¿no? Que es economista que está trabajando además con la Corriente Federal de Trabajadores, y vamos a aprovechar para preguntarle a él. ¿Qué tal, Pablo? Leonardo Martín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ahí en la radio? Bien, placer charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Pablo, para comenzar, ¿cuál es el diagnóstico que haces y la perspectiva que ves para la industria nacional en este 2016, pero también para lo que se viene en el futuro próximo? Y en el tema de la industria, yo te diría es el gran sector afectado con las políticas macristas, ¿no? Es decir, el escenario de caída que estamos viendo en la actualidad es esperable que continúe el año que viene, quizá a tasas menores, depende un poco de la cantidad de financiamiento que consiga el gobierno, bueno, de este cambio de escenario. La verdad que después de las elecciones en Estados Unidos se abre también un interrogante para la industria nacional. Si ya era grande, ahora es mayor, porque la gran apuesta de Cambiemos es insertarnos en el Tratado Transpacífico, o sea, en el libre comercio con Estados Unidos a través de lo que sería Perú, Chile, Colombia, etcétera. Y eso para la industria nacional es un gran golpe, pero si con el nuevo presidente de Estados Unidos, o sea, si Trump cumple la promesa de que va a revisar estos tratados de libre comercio, quizás frenemos por lo menos esta ola expansiva de globalización que nos ha entrado como ráfaga acá en la Argentina a partir de comienzos, digamos, de este año, y tengamos un escenario alternativo. La verdad que si me llamabas hace una semana, hacía un planteo, ahora hay más interrogantes incluso sobre el devenir no solo de la industria, sino de toda la economía. De algún modo un intento del pueblo norteamericano de zafarse de la renta financiera, ¿no? Y de volver a poner de pie la industria. Sí, exactamente. O sea, ya no son solo los pueblos de los países periféricos, los países semi-industrializados como los nuestros, los que generan movimientos contra la globalización financiera, sino que si uno va uniendo cabos, esto es muy parecido a lo que pasó en el Brexit, donde en Inglaterra profundo se pronunció en contra del tratado de la Unión Europea y de las lógicas de comercio que se implican, y esto también es el Estados Unidos del laburante medio que no tiene capacidad de ahorro para llegar a la timba financiera, y por lo tanto está sufriendo las consecuencias de la timba financiera, que es básicamente la deslocalización de toda la industria americana en una parte en México y Canadá, digamos, a través del NAFTA, y otra parte muy importante en China, y no ve ninguno de los beneficios de este modelo del capital financiero que, imagínate que en el 2008 empezó la crisis de Estados Unidos, y la gente que votó a Trump es gente que precarizó su empleo, se quedó sin empleo desde esa época. ¿Sí? Desde esa época Estados Unidos no tiene una tasa de crecimiento importante como para mover el empleo. Entonces son años y años de crisis que van manifestándose en un descontento social
y conflictividad social creciente. Los economistas de Cambiemos lo que plantean para el modelo de desarrollo de Argentina es imitar a Australia, ¿no? Como una referencia. ¿En qué se basa ese modelo australiano del que tanto hablan? ¿Y Argentina está en condiciones de ir en esa senda? Yo te diría que es una mirada idílica. Es como... Porque Australia lo único que tiene parecido a la Argentina son los recursos naturales, básicamente el sector agrícola. Pero en el resto es una sociedad que se compone de un tejido social totalmente distinto, con relaciones con los países centrales que son diferentes. O sea, nosotros tenemos que pensar el modelo de Macri situados en América Latina, en una industria que debe servir a las multinacionales, y básicamente una industrialización sin mercado interno, es decir, que la poca industria que sobrevive atada a cadenas de valor dominadas por multinacionales, que a su vez tienen sus lógicas financieras. Y creo que en eso un poco, si uno dice, bueno, realmente a dónde vamos a ir, yo creo que el camino es México. O sea, el ejemplo argentino para Macri sería México. ¿Y qué es el modelo mexicano? ¿Cómo? El modelo mexicano es una industria... Sí. Básica, muy conectada con grandes multinacionales que delegan en México las partes que son básicamente mano de obra intensiva, porque la mano de obra mexicana es la mitad de lo que es la misma mano de obra en Estados Unidos. Es decir, no es una industria como la que tenemos acá, que se basa en el mercado interno, en el desarrollo de el consumo, y que ese consumo a su vez reactiva toda la industria pyme, que es una pyme que está basada, digamos, en un modelo de desarrollo nacional. En México la pyme que sobrevive es lo que se llama la maquila, que son pequeñas pymes que abastecen a multinacionales en diferentes partes, fundamentalmente en la industria textil, en la industria mano de obra intensiva, que lo que hace la multinacional es quedarse con la marca, por ejemplo Nike, y va viendo dónde va a producir las distintas partes, por ejemplo, de una zapatilla, y deja en México algo muy específico, mano de obra intensivo, que ellos van con las máquinas, contratan trabajadores de ahí de la región a muy bajo costo, y tienen un tratado de libre comercio para exportar todo lo que hacen ahí a Estados Unidos. Para la bolsa le viene fantástico, porque eso sube la tasa de ganancia de las multinacionales, porque baja los costos, pero destruye el trabajo que antes se hacía en Estados Unidos, y esta es la reacción del pueblo norteamericano con Trump. Y por otro lado destruye en México cualquier posibilidad de desarrollo nacional, porque no hay, o sea, no hay una defensa del territorio, del consumo interno, del mercado interno, que permita tener industrias que no están designadas por las multinacionales. Es decir, nosotros vamos a llegar a una lógica en la cual sobrevivirá la industria que le sirve a una multinacional. Nosotros tenemos un montón, nuestro aparato productivo es complejo para lo que es América Latina, somos una excepción en América Latina, sí. Y esa complejidad, si bien no tiene los niveles de adelantos tecnológicos que tienen los países centrales, tiene un nivel de desarrollo que nos permite generar productos relativamente complejos en diseños, en ingeniería, etcétera, que si uno lo coloca en la lógica global, en esa división del trabajo global, esos productos se tendrían que hacer en los países centrales, básicamente, digamos, en términos de países europeos o países asiáticos, con un alto nivel de industrialización, como puede ser China, Japón, Corea. ¿Con quién estamos hablando, Leonardo Martín? Estamos hablando con Pablo Chena, que es economista de la Universidad de La Plata. Me corregirás vos, digamos. Y un hombre que ha estado con el Pepe Batel en la Unidad de Información Financiera, si no me equivoco, Pablo, ¿es así? Exactamente. ¿Y qué sentís cuando ves que le dan al zorro el cuidado de las gallinas? Bueno, es parte de esta lógica, es decir, es entregar, digamos, a la globalización financiera cualquier elemento de control por parte del Estado, es decir, dejar que lo que se llama el mercado autorregulado, es decir, que ellos mismos finjan una regulación que en realidad no es tal. Es decir, dejaron la Unidad de Información Financiera, que era justamente un ente para investigar el lavado de dinero, que en la Argentina el principal delito precedente de ese lavado de dinero era la evasión fiscal, es la evasión fiscal,
por lejos por encima de cualquier otro delito. Hoy eso ya no se investiga porque eso, la evasión fiscal y el lavado se generaba a través, ya se lo llevaba al exterior a través de los grandes bancos internacionales, y como esos bancos ahora están en la UIF, no se van a autoinvestigar, y dejaron la UIF básicamente para delitos de corrupción y narcotráfico. Sí. No hay delito financiero que investigar hoy, digamos. Es una vieja ironía popular esta, ¿no? La que se puede concatenar con lo que estás narrando, cuando en el bar la gente dice, ahí viene la división de la policía robos y hurtos. Es la que se dedica a robos y hurtos, no la que se dedica a evitarlos. Algo parecido está ocurriendo con algunos estamentos del Estado. Ahora bien, Pablo, ¿cómo ves el futuro en la Argentina? ¿Perdura un modelo de esta naturaleza? ¿Puede cautivar la atracción popular durante los próximos 3 años o va a tener una resistencia aguda por parte del movimiento obrero y de las clases populares? Y el escenario es de alta conflictividad, porque para que funcione este modelo, en el que ya te digo, hay que destruir el tejido industrial dependiente del mercado interno, porque el mercado interno desaparece. ¿Por qué desaparece el mercado interno? Porque desaparece el consumo interno. ¿Y por qué desaparece el consumo interno? Porque el modelo es un modelo de salario bajo para que vengan las multinacionales y utilicen la Argentina como plataforma de exportación. ¿Se entiende más o menos la lógica? Sí. ¿Cómo bajan el salario? Lo bajan vía desempleo. Es decir, el desempleo presiona sobre los salarios porque va debilitando a los trabajadores empleados y a sus organizaciones. Y lo estamos viendo claro, es vía el principal elemento es la recesión y la importación de productos finales que compiten con los productos argentinos en condiciones en las cuales los trabajadores argentinos no pueden competir, porque nos ponen a competir de un día para otro con países que tienen lógicas, estructuras sociales y salariales totalmente distintas, como puede ser el caso chino, indio y los de los países asiáticos. O sea que eso destruye, digamos, rápidamente el aparato industrial del consumo interno nuestro, y por otro lado van importando maquinaria que va reemplazando trabajadores. Es decir, ¿cuál es el modelo de Macri? El modelo de Macri, ¿se acuerdan que vamos a suponer que tiene razón y que puede llegar a la economía a tener un pequeño repunte el año que viene? No va a ser un repunte basado en el empleo. Él mismo lo dice, es o bajo el salario o aumento la productividad. Hace las dos cosas, está presionando para bajar el salario, pero también por aumentar la productividad. No habría aumentar la productividad es decir, vamos a producir más con menos gente. Claro, no habría que admitir el engaño ahí, corregime Pablo si es inexacto, pero productividad no es producción. Mientras menos capacidad de compra hay en la población promedio, menos producción nacional integral existe. Exacto. O sea, el ejemplo es muy sencillo. Yo sé que la economía prácticamente no va a crecer y está en recesión, con lo cual yo puedo vender 2 productos. Antes, para hacer esos 2 productos, necesitaba 2 trabajadores. Si ahora reemplazo un trabajador por una máquina importada, hago 2 productos con un solo trabajador. Aumenté la productividad y despedí gente. Es decir, el modelo, ¿se acuerdan? A comienzos de los 90, crecimiento con desempleo. Esta es la misma lógica. ¿Por qué necesitan mostrar buenos indicadores o algo de crecimiento para el año que viene? Porque justamente, como estamos nuevamente sometidos a las lógicas financieras, ellos tienen que mostrar que tienen capacidad de pago para seguir endeudándose. Entonces tienen que mostrar que el ingreso no se está cayendo como si se está desplomando el empleo. ¿Cómo piensan resolver, digamos, disociar la relación entre producción y empleo? Importando máquinas y reemplazando trabajadores por máquinas. Esa es la lógica de largo plazo. O sea, en el corto plazo es disciplinamiento laboral, importando directamente productos finales y bajando el poder vía recesión el mercado interno, destruyendo el mercado interno y todo el aparato productivo que depende del mercado interno, fundamentalmente también el Estado. Es decir, el Estado es un gran gastador, tanto en salarios como en obra pública, en el mercado interno. Todo eso hoy está frenado. Y por otro lado, en el segundo plano, como en teoría el salario en la Argentina es más caro, digamos, en dólares respecto de el modelo al que vamos nosotros realmente, que es en una primera instancia Brasil, pero Brasil también tiene problemas, o México. La forma de bajar el salario es directamente reemplazando a los trabajadores por máquinas que las traen de los países asiáticos
con paquetes tecnológicos que vienen de allá directamente, con lo cual eso destruye nuestra ciencia y nuestra tecnología. Y la verdad que el modelo de desarrollo de esta globalización ya no solo es rechazado por los países periféricos, sino que lo estamos viendo en los países centrales. Sí. O sea, esto es inviable incluso para los países centrales. Esta lógica de pocas corporaciones con grandes aparatos financieros que las respaldan y comunicacionales, que producen todo con muy pocos trabajadores, no resiste desde el punto de vista social, y por lo tanto la conflictividad social va a ir en aumento. Pablo, y en cuanto a la Corriente Federal de Trabajadores, venís trabajando en lo que es la profundización del programa, de los 26 puntos que la Corriente presentó unos meses atrás. ¿En qué consiste ese trabajo concretamente? Bueno, lo que se plantea la Corriente es que el movimiento obrero, tanto el movimiento obrero organizado o no organizado, no tiene futuro en un modelo de desarrollo que no lo contemple, es decir, que no lo tenga como un actor principal, que no se base en el trabajo, sino que se base en las lógicas financieras. Lo que hace el programa de la Corriente Federal es mostrar que para que tengamos un escenario de mejores condiciones de vida para los trabajadores, necesitamos también tener políticas determinadas en términos de regulación del comercio exterior, regulación de las finanzas, reforma tributaria, incluso hasta se plantea la necesidad de una reforma, de una nueva constitución, una constitución que haga eje en el trabajo y en el desarrollo nacional, que fortalezca al Estado frente a las corporaciones. Bueno, es un programa de desarrollo nacional en el cual el movimiento obrero y la Corriente entiende que es la única forma de algo alternativo. Es decir, no se puede pensar que esta lógica neoliberal hay que tratar de que nos venga de manera suavizada, es decir, bueno, el movimiento obrero tratando de frenar las lógicas globales y tratando de conseguir algún que otro beneficio parcial para los trabajadores, sino que el movimiento obrero tiene que plantear un escenario totalmente alternativo a este para poder sobrevivir. Es decir, ya hay una cuestión de supervivencia. En este modelo, los países que han adoptado este modelo no tienen movimientos obreros del tamaño nuestro, ¿no? O sea, claro, significativo. De la profundidad y la organización. Conflictividad significa eso. Eso sí. Claro, digamos, pensemos en Colombia, tiene un 60% de economía informal, es decir, de trabajadores sin derechos, que es uno de los actores principales del acuerdo Transpacífico. Lo mismo Bolivia, bueno, 70%, Perú tiene 62% de informalidad, México tiene un 45%, la Argentina subió ahora los niveles de informalidad, pero todavía los mantiene por debajo del 40%, es decir, nosotros tendríamos que estar precarizando para parecernos a México, nos faltaría elevar las tasas de desempleo y elevar la precarización laboral. Y bueno, eso obviamente el movimiento obrero, con la historia que tiene la Argentina, se resiste a eso, y no solo resiste en términos de corporación, digamos, en defensa de sus propios intereses, sino entendiendo de que es el modelo de país lo que está en discusión, que un modelo de país neoliberal no contempla el movimiento obrero, o sea, es incompatible con el movimiento obrero. Bueno, Pablo, muchas gracias por la comunicación, seguramente estaremos en otra oportunidad en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo. Un gusto. Abrazo, hasta luego. Frente a tantos vendedores de humo, Radiográfica te regala el aire. Radiográfica FM 89.3. Aire limpio para tus oídos. Tenga algún problema, si algo le funciona mal,
Todo el esquema liberal parte de fingir que si se disminuye el ingreso del trabajador mejora la perspectiva de inversión. Una macana que se ha demostrado con el correr de los tiempos verdaderamente artificial, negativa para la economía nacional, y sin embargo sigue habiendo propaganda en esa dirección y gente dispuesta a creerla. Sí, la propaganda es muy fuerte en ese aspecto, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hay que flexibilizar, abaratar el costo de los despidos, abaratar el costo de la contratación de un trabajador, cortar con la litigiosidad laboral como una manera de generar las condiciones para que las empresas contraten realmente personal y crezca el empleo. Bueno, estos son los argumentos que uno escucha cotidianamente de parte de los funcionarios, pero en realidad lo que está ocultando esto es una flexibilización y una precarización que está en curso. Un buen programa para empezar un fin de semana, ¿no? Si escuchás esto, te alegra lo que viene el fin de semana, y si lo estás escuchando en cooperativa el domingo a la mañana, te alegra este programa lo que ha venido el domingo. Lo que Yo viene creo el que domingo. sí, porque vos decís, mirá qué movimiento obrero que tenemos. Cuando tenga algún problema. No es fácil aceptar que mientras mejor, mejor. En general, la filosofía humana es, para salir adelante hay que hacer muchos esfuerzos, ¿no? Hay que sufrir, hay que padecer. Y cuando alguien resquebraja eso, como lo ha hecho el peronismo en la Argentina, y dice, mientras mejor le vaya a la gente, mejor le va al país. Mientras más gane el trabajador, más crece la industria, quiebra la lógica tradicional de decir, hay que sufrir para poder crecer. Y se recuesta sobre otro bloque de poder, porque el peronismo lo que hace y lo que hizo desde el 45, lo que hizo durante el kirchnerismo fue, digamos, hacer fuerte el mercado interno, hacer fuerte, poner plata en el bolsillo de la gente para que pueda consumir los productos que produce el país, ¿no? Entonces, hay sectores que obviamente no les conviene esto, no les convienen salarios altos, no les conviene un consumo masivo, no les conviene que, a veces no poder remitir utilidades al exterior libremente como quieren hacer. Y estos sectores son el agro, y estos sectores son aquellas industrias, más fuertes. Estamos hablando de Techint, no sé, podemos pensar en Ledesma. Y los bancos. Y el sector financiero aparte, ¿no? Entonces, es eso, cuando vos redistribuís la riqueza es porque tenés un mercado interno potente y tenés un mercado interno que consume. Ahora, si vos achicás eso, lo que le permitís es a las grandes empresas, al capital internacional, es, fugar el dinero, que es lo que están haciendo en este 2016. Endeudamiento que se traduce enseguida en lo que es fuga al exterior, a las Islas Caimán, a Panamá o a tantos otros paraísos o guaridas fiscales. Bueno, ese es el contexto, ¿no? Pero además ese es el robo. Claro, y hay un sector de la sociedad Ya que se habla tanto de honradez. Que no lo entiende, que vos podés elegir, lo que está ganando acá hoy es el bloque de poder ligado al agro, que le sacaron retenciones, que le dieron una devaluación importantísima, que no va a tener tantos controles, el sector financiero, ¿no? Y aquellas mega industrias que obviamente tienen siempre condiciones mucho más favorables. Lo que pierde es la pequeña industria, el mediano industrial, y lo que pierde básicamente es la gran mayoría del pueblo argentino, que va a ver cómo pierde empleo propiamente, sus conocidos, y va a ver cómo además su salario se va a terminar depreciando en términos a lo que pasó recientemente. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radiográfica, FM 89.3, 10 años con la pelota bajo el pie. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Recordale a los amigos que están escuchando con quienes hemos hablado aquí en este especial, Leo. Bueno, primero hablamos con Juan Litwiller de la Federación Gráfica Bonaerense y después hablamos con Pablo Chena, ¿no? Economista, que está trabajando además en lo que tiene que ver con la profundización del programa planteado por la Corriente Federal de Trabajadores. Y todo lo demás
Radiográfica 89.3, AM770, Radio Cooperativa. Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas nos ayudó en la producción. La realización estuvo en manos de Leonardo Martín, que está aquí a mi lado en el estudio Patrick Rice. Les habla Gabriel Fernández. Todo el área periodística y las tiras de la emisora juntas para brindarle la mejor información y el análisis. Muchas gracias, Leo. Un placer, como siempre, Gaby. Gracias a ustedes por escucharnos. Un fuerte abrazo a todos los amigos. Y en la frente me escribí tu nombre por primera vez.